Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, ahora te traigo esta máquina, especie de laptop, ¿sí? De los años 80, principios de los 90, llamada Atari Portfolio. Esta máquina fue muy conocida en la película de Terminator 2, donde veíamos en la escena esa donde John Connor extraía dinero fácil, como él lo decía, de un cajero automático, ¿sí? ¿Y era posible esto? Bueno, vamos a explicar todo, vamos a ver de qué se trata esta hermosa máquina, ¿sí? Aquí la pueden ver. Bueno, tenía, la máquina tenía una autonomía, funcionaba con baterías doble A, 3 baterías, y estaba producida por la marca Atari, la marca legendaria que fabricó, pionera en consolas de videojuegos y creadora de la mítica Atari 2600. Bueno, aquí tenía un botón de reset, o sea, para reiniciar, pero vamos a ver de qué se trata la máquina. Sí, vamos a analizarla, está muy buena. Eh, Me la compré en eBay. Aquí en Argentina es muy difícil conseguir este tipo de dispositivos. Bueno, aquí podemos ver un ruidito que hace cuando abre y vemos el teclado. Y bueno, vamos a probarla. Vamos a ver cómo funciona. Pero antes quiero contarles de qué se trata. Estas especies de Palmstone, así como se llamaban, eran una especie de híbrido entre una computadora y una calculadora. Pero, ¿qué pasaba? Esto tenía periféricos que se podían conectar como una especie de cámara web que iban aquí en una ranura, que la pueden ver. Sí, y esos periféricos eran propios de la marca. No podías conectarle otros periféricos que no fueran de la marca Atari, ¿sí? O sea que estaba muy limitado. Bueno, y a finales y a principios de los 80 y 90, habían máquinas que eran muy limitadas, no llegaban o sea, a tener un sistema operativo. Bueno, no era el caso de esta, ¿sí? Que tenía, por ejemplo, un sistema llamado, les digo, DeepOS, ¿sí? Bueno, en esos años reinaba el sistema operativo de MC2, ¿sí? Por aquellos años era el sistema operativo que era reinante en el mundo de la computación. La empresa Deep Research empezó a fabricar estos dispositivos, pero no conseguía, digamos, gente que estuviera interesada en fabricar este tipo de laptops, ¿sí? Del pasado. Hubo una sola marca que fue justamente la mítica Atari, ¿sí? Bueno, Atari, como saben, fue una marca japonesa que ya desapareció, pero que durante los años 80 reinó no solo el mundo de videojuegos, sino que parte de algunas computadoras o ordenadores, ¿sí? Que eran de casa. Pero esos ordenadores eran, por ejemplo, como muchos ordenadores que habían desarrollado en esa época, los IBM, era muy grande y muy aparatoso, no podía llevarlo. En cambio, esto era una cosita muy linda que podía llevar y portátil, ¿sí? Por eso el nombre portable. Bueno, ¿qué más está a decir? Bueno, esta PC tenía un sistema llamado Intel 88C88 que funcionaba a 4,9 MHz, contaba con memoria RAM de 128 KB y llevaba, como decíamos, un sistema operativo DeepOS. La memoria aquí se podía expandir, ¿sí? Lo cual era muy poquito porque no tenía ni la capacidad ni de un disquete. Pero bueno, vamos a aprenderla. Y además venía con un manual que solamente estaba hecho en dos idiomas, en inglés y en alemán. Calculo que en Japón, como la máquina salió en Japón, como dice atrás, habrá salido en ese idioma también. Quiero creer. De todas formas, yo aquí en la compu me bajé el manual para mostrárselos. Bueno, vamos a probarla, ¿sí? Vamos a probar de qué se trata. Vamos a prenderla. Para prenderla, bueno, la máquina ya emitía un ruidito, un sonido que era salido por aquí, por este parlantito, ¿sí? Y podíamos apretar cualquier tecla y ya nos daba acceso al sistema operativo. Está muy bueno. Bueno, aquí funcionaba a través
la unidad de almacenamiento, que era la C, mediante sistema de comandos. Y esta tecla Atari, que vemos aquí, sería como la tecla de Windows. Por ejemplo, vamos a escribir un comando. Por ejemplo, tenías distintos tipos de comandos. Por ejemplo, si poníamos ver y le damos enter, veíamos, ¿sí?, el sistema operativo en el cual contaba nuestra, ahí le voy a poner un poquito más para que se vea, ahí está, contaba esta laptop, ¿sí?, de los años 80 y principios de los 90, que usaba John Connor en la película Terminator. Bueno, si ponemos dir, nos va a permitir ver los drivers que tenía esta cacharrito, esta hermosa maquineta. Bueno, había esta máquina, aunque no lo crean, tenía también juegos, ¿sí?, como el Bomber, que eran juegos que salían para la consola Atari, pero obviamente mucho más limitados, porque era todo con sprites, lo que se llama sprites, ¿sí?, muy limitados incluso para su época. Ya había juegos mucho más con unos gráficos mejores, pero bueno, demasiado que traía y podía jugar varios juegos en esta máquina, ¿sí? Era ya demasiado tener juegos en una máquina con una capacidad bastante limitada. Pero vean qué linda que está hermosa y está impecable. No le he podido conseguir los accesorios, pero voy a ver si los puedo conseguir. Como aquí llevaba una especie de, como le decía, de puerto que se ensamblaba en esta zona y nos permitía transmitir datos a una computadora. Por lo que vi, puede que haya un cable todavía con esta ranura para conectarlo a una computadora actual mediante USB y transferir, por ejemplo, alguna que otra cosa. Estas tarjetas todavía hay fabricantes que las siguen diseñando, lo cual es algo increíble, ¿no? Hay fabricantes que todavía las siguen diseñando, obviamente fabricantes que son particulares. Y se pueden conseguir en páginas como eBay o ese tipo de página o Todo Colección en España, por ejemplo. Bueno, ¿qué más tenemos que decir? Vamos a ver cómo funciona. Bueno, como decíamos, con la tecla Atari, por ejemplo, si apretamos Atari y W, nos daba acceso a una especie de hoja de cálculo. Aquí lo que podíamos hacer en esta hoja de cálculo es más o menos lo que se puede hacer, por ejemplo, en la actualidad, ¿sí? Anotar una hoja de cálculo, qué sé yo, por ejemplo, hacer una especie de trabajo, y después lo podíamos trasladar mediante este puerto a la PC y ahí podíamos imprimirlo, lo cual está muy bueno. Bueno, si apretamos Atari, no, le damos escape y apretamos Atari y la letra E, aquí podríamos hacer, por ejemplo, no sé, un montón de cosas como una carta de amor, por ejemplo, y cosas así para imprimir, ¿sí? Bueno, la verdad que es muy, muy loco. Bueno, si le damos, siempre volvemos para atrás, ¿no? Si le damos la tecla Atari y la tecla A, aquí lo que teníamos era una especie de agenda recordatorio, ¿sí? Y podíamos anotar también contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, poder imprimirlos. Bueno, nos vamos para atrás y vamos a poner Atari y la letra S. Aquí es la configuración del sistema, ¿sí?, que tenía el sistema operativo, el setup. Aquí teníamos varias opciones. Por ejemplo, en la opción Display podíamos acceder a, bueno, a todo esto, a todos estos, ¿cómo se llama? Bueno, refresh, la velocidad, etcétera, etcétera. Aquí teníamos Sounds, podemos acceder a el sonido, a quitarle el sonido. Vean que cuando yo empiezo a teclear, hace ruidito, lo cual está muy bueno. Podríamos sacarle el sonido, bueno, etcétera, etcétera. Podemos poner una alarma para los recordatorios, etcétera. La verdad que está bastante bien para la época. Bueno, aquí en Printed accedemos a lo que eran las opciones de impresión, ¿no? Primero aplicaciones, perdón. Aplicaciones, aquí lo que podíamos hacer
en este lugar, ¿sí? Era acceder a una especie de aplicaciones, ¿sí? Que nos permitía la máquina tener, ¿sí? Lo cual también eran obviamente recontra limitada, ¿no? Por ejemplo, habilitar un sistema que se llamaba DeepOart y hacer un copy-paste de la aplicación que eran compatibles con esta PC, ¿sí? Bueno, aquí también podíamos cambiar el idioma, lo cual estaba solamente en tres, en inglés, francés y alemán. Calculo que entonces esta máquina pudo haber tenido un manual en dicho idioma, en francés. La verdad no lo sé. He buscado información, pero bueno, pero la mayoría de la información está escrita en inglés. Aquí tenemos acceso al teclado. Podemos poner un teclado en los tres idiomas también. Bueno, volvemos para atrás. Aquí en Printed, como decíamos, lo que hacíamos era imprimir. Podíamos poner un puerto paralelo para llevar una impresión. Hacer lo que decíamos, ¿no? Una especie de, sí, mandar archivos, ¿sí? A la computadora e imprimirlo. Bueno, esto que se llama RC puerto, o sea, RC 232 port, era para configurar puertos de la impresora también. Aquí lo mismo, para trasladar archivos. Transmitir, bueno, en fin, todo eso teníamos. Y también teníamos más cosas, como por ejemplo, con la tecla Atari, aquí podíamos crear un diario, nos da la fecha, yo lo configuré con la fecha actual, lo cual está bueno, ¿sí? La hora, etcétera, etcétera. Volvemos a escape. Y aquí vamos con la letra Z, nos vamos al menú. Aquí teníamos calculadoras, un diario para editar si queríamos poner cosas, una agenda, un libro de agenda, un editor de texto, en fin, lo que veíamos en Setup. Y todo lo que les comenté anteriormente. Bien. Bueno, ahora la pregunta del millón, ¿no? ¿Era posible hacer lo que hacía John Connor en la película Terminator 2? La verdad que sí, era posible. En los años 90 se creó como una especie de programa, software, que, bueno, mediante, les comentaba, ese dispositivo que iba ensamblado aquí, tenía una especie sí, de USB, que no era un USB, y que tenía como una especie de tarjeta, donde podíamos meter una tarjeta de débito, ¿sí? Y lo que hacía era, descifraba mediante una especie de programa mágico que se llamaba PIN-IT, ¿sí? Podías desbloquear la seguridad de los cajeros de los 80 y los 90. Aquí en Argentina, por ejemplo, todavía hay cajeros con sistemas operativos viejos. En otros países ya no. Y se podía desbloquear la seguridad de los 80. Aquí bajé un video para que lo vean. Si yo en algún momento llego a tener lo que se dice, sí, el cable para bajarle el programa, lo voy a hacer, lo voy a bajar y lo voy a probar. Aquí hay cajeros todavía y bueno, voy a ir con la laptop y lo voy a probar, pero tengo que conseguir ese accesorio, que como ya decíamos, eran pura y específicamente para el desarrollador, en este caso para la Atari Portfolio. Bueno, aquí vamos a ver un video donde está el muchacho de John Connor descifrando. Vean la música de Terminator de lado. Eso hacía esta maquinita. Ahí agarraba y decriptaba la seguridad de los cajeros. Nos aparecía una especie de códigos onda Matrix. Y finalmente nos daba el código con el cual podíamos acceder a ganar dinero fácil, ¿no? Mediante una tarjeta, ya sea robada o lo que fuese. Y aquí ven cómo el puerto está conectado
y nos permite sacar dinero fácil, como dice el video. Bueno, vamos a sacar esto y les voy a mostrar lo que era el catálogo, ¿no? Como decíamos, el catálogo venía en esos idiomas y era un catálogo que tenía unas 200 páginas, lo cual era mucho. Y aquí nos explicaba todo lo que nos podías ofrecer la Atari Portafolio. Yo me lo bajé en PDF. Bueno, en algún momento espero conseguirlo en el futuro. ¿Sí? Y como ya les dije, todas estas cosas hay que conseguirlas mediante... Y se pueden descargar, ¿sí?, los programas como ese, el del PIN, para que la máquina funcione de manera con ese programa, ¿sí? Y también mediante el cable poder transferir archivos, ¿sí? Pero claro, tenés que bajarte el sistema ese viejo, ¿sí? El sistema. Hay un programa que te permite, que se llama VirtualBox, creo que es, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre, que te permite acceder a sistemas operativos del pasado. Bueno, esto fue la Atari Portfolio, ¿sí? Espero que les haya gustado este video sobre una PC del pasado, muy linda. Y bueno, cuando la cerramos... les quería comentar una cosa. Las baterías de esta máquina, ¿sí?, tienen una autonomía entre 6 y 8 semanas, lo cual es muchísimo. Es muchísimo. Incluso los dispositivos actuales no duran ese tiempo, lo cual está más que bien. Vean el ruido que hace al abrir. Muy lindo diseño, muy fachero para la época, ¿sí? Y la verdad que esta maquinita siempre la quise porque cuando vi a John Connor haciendo eso flashé. Y dije, ¿será posible? Y sí, es posible sacar dinero fácil mediante una tarjeta robada, o sea, tu tarjeta, y te va a designar el código, ¿sí?, del PIN, ¿sí?, del cajero, porque por lo menos aquí en Argentina hay cajeros todavía del pasado, ¿sí? No son muchos, pero hay, donde se puede llegar a hacer eso, y bueno, podés llegar a flashear como lo hacía el muchacho John Connor en la película Terminator 2, que es donde se popularizó esta tremenda joyita, de la cual aquí en la Argentina yo vi pocas de estas máquinas, por eso la pedí afuera, ¿sí? La máquina costaba en su momento unos $400, ahora debe costar un poquito más porque ya es una reliquia, lo cual a mí me salió mucho menos, porque la conseguí, ¿sí?, en muy buen estado para lo que está, pero sin sus accesorios, con lo cual espero conseguirlos, ¿sí? Voy a tener que buscarlos y bueno, y mandarlos a pedir al exterior, ¿sí? Lo cual aquí en Argentina es bastante complicado, pero ahora que ¿cómo se llama? Se hicieron una especie de, sí, de este arreglo que es envíos puerta a puerta. Por ahí es más posible y tenés hasta $3.000 para comprar afuera. Antes eran $200, lo cual no era nada. Por eso pude también comprarme este aparato, lo cual me llegó un poco tiempo, menos de 2 semanas. Ya lo tenía aquí y lo compré en el extranjero, en Estados Unidos. Bueno, les mando un saludo enorme. Abrazo. Espero que les haya gustado. Esto fue el Atari Portfolio de la película Terminator 2. Judgment Day. Saludos.